Dice la Biblia en Isaías capítulo 55, versículo 9, dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que nuestros caminos, y mis pensamientos más que nuestros pensamientos. Es difícil entender a Dios, es difícil conocer y aceptar la mente de Dios, porque Dios es tan grande, Dios es tan sabio, y nosotros tan pequeñitos, tan ignorantes. Hay una distancia tan grande entre Dios y nosotros. Nuestra mente está tan limitada, tan restringida por el tiempo y el espacio, por la lógica, mientras que la mente de Dios no tiene límites. El conocimiento de Dios no tiene límites. Nuestro conocimiento tiene límites. Por eso es tan difícil que nosotros los seres humanos podamos comprender lo que Dios piensa y podamos entender lo que Dios hace y cómo lo hace y por qué lo hace. Solamente por medio de la revelación espiritual, por medio del... Cada uno de nosotros podemos conocer a Dios. Nuestras buenas intenciones. Dios lo podemos conocer porque Él se revela, porque Él nos da gracia, porque Él abre nuestros ojos espirituales, porque Él quiere y Él quita los velos de nuestros ojos, porque Él nos deja verle, nos permite conocerle por su amor y su misericordia. Es la soberanía, es la decisión de Dios. Ningún ser humano puede conocer a Dios por sí mismo, con sus fuerzas. Las religiones no pueden llegar a Dios con sus fuerzas, ni con su entendimiento. Necesitamos la revelación, necesitamos la gracia de Dios, necesitamos que Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios quiera y nos permita verle. Así como nosotros lo conocemos por su gracia, por su revelación, hasta la medida que Él permita. También nosotros debemos entender que Dios tiene un propósito y Dios tiene unos planes y Dios tiene unos caminos y unas obras preparadas para cada uno de nosotros. Y todo lo que Dios tiene y Dios permite y Dios hace, lo hace por el conocimiento elevado de Él. Nosotros no podemos ver mañana. Nosotros no podemos saber qué va a pasar mañana o qué va a pasar en una semana o en un año o en 10 años. Nosotros no podemos comprender muchas cosas ni podemos preverlas. Pero Dios sí. Dios ve el futuro. Dios lo ve todo. Dios ya lo vio. Dios sabe todo. El conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios es infinita. Y nosotros no. Por eso, una de las cosas que nos cuesta más trabajo a nosotros como hijos de Dios es someternos a lo que Dios hace en nuestra vida todos los días. Es entender que cada uno de nosotros estamos en las manos de Dios como hijos de Dios y somos hijos de Dios. Y que no hay nada que pueda suceder en nuestra vida, por pequeño o por grande que sea, en lo cual Dios no esté de por medio, de lo cual Dios no tenga control, no esté gobernando, no esté controlando. Dios dice en la Biblia que Él hasta nuestros cabellos los tiene contados. Uno diría, pero Dios es un Dios controlador. Sí, Dios controla todo, al milímetro, o más que el milímetro. Dios tiene todo previsto. Dios controla el universo, los planetas, la rotación, la creación entera la controla Dios. Cuanto más nuestras vidas
y todo lo que va sucediendo en cada uno de nosotros. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Dios nos está diciendo que a los que amamos a Dios, no hay casualidades. No hay nada de lo que suceda en nosotros que sea una casualidad. No hay nada que suceda porque sí, por la suerte. Dice que Dios está en control de todo y que todo Él lo permite por un propósito. Todo tiene un propósito, no hay nada sin propósito. Entonces, ahí viene el conflicto de esta relación que nosotros tenemos con Dios, como hijos de Dios. La mayoría de nosotros queremos tener una relación con Dios, de lo cual nosotros podamos ir a Él en oración y pedirle. Nos gusta pedir. Lo más fácil y lo más agradable es pedirle a Dios. Dios, ayúdame. Dios, dame. Dios, resuélveme. Dios, provéeme. Nos gusta pedir. Nos gusta pedir: Dios, sáname. Dios, haz esto. Cámbiame. Sálvame. Nos gusta pedirle a Dios. Y es bueno que le pidamos a Dios. Pero hay muchas cosas que podemos pedirle a Dios que Dios nos va a decir: eso no te conviene. Eso no es lo que yo quiero. No es el tiempo. No es la manera mía. Entonces, nuestras peticiones pueden entrar en conflicto con el propósito de Dios. Por eso casi siempre o siempre nosotros como hijos de Dios debemos orar como la palabra de Dios nos enseña. Decir: Señor, si es posible, dame esto. Señor, si es tu voluntad, resuélveme esto. Pero si no, haz lo que tú tengas que hacer. Me someto a lo que tú tengas y a lo que tú quieras, Señor. Yo quisiera que me lo resolvieras de esta manera, pero si no, Señor, estoy dispuesto a aceptar lo que tú tengas para mí. Y normalmente no oramos así. Normalmente estamos pidiendo: Señor, dame, resuélveme, haz esto, haz lo otro. Le estamos demandando, le estamos exigiendo a Dios cosas, pero no lo estamos haciendo con respeto. Porque si respetáramos y honráramos y entendiéramos que Dios es soberano y Dios tiene propósitos y los caminos de Dios son muy altos y muy elevados, nosotros deberíamos de ir a Él con mucha humildad a pedirle, con mucha humillación y decir: Señor, mira, si yo quisiera esto, pero si no es lo que tú quieres, Señor, solamente haz lo que tengas que hacer. Yo creo que si nosotros tuviéramos esa actitud delante de Dios, en todas circunstancias, Dios nos miraría con otros ojos. Dios se complacería en ver nuestra humillación, ver nuestra sumisión y ver que nosotros como hijos de Dios estamos dispuestos a aceptar todas las cosas, buenas y malas, y a darle gracias a Él por todo, en humildad y en obediencia. Porque según nos dice la palabra, todas las cosas suceden para bien. Ahora, el hecho de que seamos hijos de Dios no significa que Dios va a hacer que todo nos salga bien y todo sea perfecto. Eso es lo que nosotros quisiéramos. Nosotros quisiéramos que nuestros hijos fueran los hijos perfectos, que nuestro trabajo fuera el trabajo perfecto, que nuestra salud fuera la salud perfecta. Quisiéramos que todo nos saliera bien, que todo lo que anhelamos nos funcione y sea a la manera de nosotros. Eso es lo que nosotros queremos. Pero Dios no mira las cosas de igual. Dios mira el llamado que tenemos, el propósito, lo que Dios tiene que cumplir en nosotros. Dios tiene que quebrantarnos a nosotros, quebrantar nuestro yo, quebrantar nuestra voluntad, quebrantar nuestros deseos para moldearnos como un alfarero. Tiene que
molernos, amasarnos para formarnos a la imagen de Él. Y la única manera en que Dios puede hacer eso es moliéndonos, quebrantándonos, restringiéndonos, acorralándonos. Hay momentos en nuestra vida que tú y yo como hijos de Dios nos podemos sentir acorralados, decimos, pero en donde a veces Dios no nos da opciones. Al menos yo lo he experimentado en mi vida. Yo he tenido circunstancias en que yo me siento acorralado, que Dios me ha puesto en una esquina y no puedo salir corriendo para ningún lado. Y me siento frustrado. Y me siento con angustia. Y grito y quiero gritar. Y quiero decir y clamar, Señor, quiero salir corriendo. No sé qué hacer, no puedo hacer nada. Pero yo siento que en esos momentos Dios me está diciendo, es que te tengo ahí. No tienes opción. Tienes que humillarte. Tienes que postrarte delante de mí. Tienes que aceptar. Tienes que rendirte. Porque las veces en que nosotros nos sentimos así es porque no aceptamos las circunstancias, no aceptamos los problemas, no aceptamos las cosas que nos vienen a nosotros. Pero si tenemos opciones, las cogemos. Si podemos salir corriendo y evadirlas y buscar una solución natural, humana, lógica, probablemente lo hagamos. Pero a veces Dios nos pone en circunstancias donde no nos da opción. Sabemos que no podemos andar para adelante ni andar para atrás. Es como que nos ata las circunstancias, las cosas y no encontramos solución. Y cuando estamos bajo esas circunstancias es porque Dios nos está amasando, Dios nos está quebrantando, Dios está haciendo algo en nuestra vida que es necesario. Dios está demandando de nosotros humillación, humildad, rendición. Que nosotros digamos, Señor, me rindo, acepto. Si esto es lo que tú, a esto me pones, en esto me tienes, Señor, te doy gracias porque tú así lo has querido. Y a lo mejor es exactamente lo que nunca hemos querido, lo que nunca hemos deseado. Dios a veces pone las personas a nuestro alrededor, las personas a veces más difíciles y que más nos pueden quebrantar. Y a veces reclamamos y queremos salir corriendo, huyendo de esas personas. Y queremos evitarlas, queremos no tener nada que ver y no podemos. Y entre más queremos huir, a veces más están ahí, afectando nuestra vida, restringiendo nuestra vida, quebrantando nuestra vida. Y no nos damos cuenta que en todo eso Dios está de por medio. Dios está ahí. Dios está trabajando. Dios está llevándonos día a día para que podamos doblegar nuestro yo, nuestra voluntad, nuestros deseos. Pero como Dios sabe nuestras debilidades. Dios sabe nuestras capacidades hasta dónde. Por eso Dios va teniendo un trato personal con cada uno de nosotros. Y nos va llevando poco a poco. A uno nos llevará de una manera más fuerte, a otros menos. Pero de cualquier manera, Dios está llevándonos a lo mismo. Dios se ha propuesto cumplir, terminar una obra en nosotros. Dice la Biblia que el que comenzó la obra en nosotros la va a terminar hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios tiene una obra que hacer en nosotros. Y esa obra que Dios tiene que hacer en cada uno de nosotros no la puedo hacer a menos que vaya eliminándonos a nosotros mismos. A la medida que vaya llevándonos a rendirnos cada día más, a humillarnos, a dejar de pelear nosotros, a dejar de ser carnales, a dejar de ser necios, para que cada día nos vamos rindiendo más y decir, Señor, y vamos siendo más humildes delante de Dios. En eso consiste la humildad. Señor, yo no quiero esto, pero es lo que tú
me pones. Por lo tanto, lo acepto, me humillo. Pero no solamente Dios quiere que nos humillemos, sino que Dios quiere que además le demos gracias y lo adoremos. Porque ahí es donde está la verdadera adoración. Es muy fácil adorar a Dios y alabar a Dios cuando todo nos sale bien, cuando vienen los premios, y levantar las manos y decir: Señor, gracias, te alabo, te adoro. Pero adorar y alabar a Dios cuando viene el quebrantamiento, cuando nos sentimos asfixiados, cuando nos sentimos que no podemos más, en ese momento humillarnos y levantar nuestros ojos al cielo y decir: Señor, gracias, Señor, te adoro, te alabo, te doy gracias, te exalto porque tú eres Dios, tú eres mi Padre, y porque a pesar de que yo no entiendo, tú estás haciendo algo en nuestra vida. Ahí es donde realmente se puede conocer el verdadero adorador, el que verdaderamente adora a Dios. Porque adorar a Dios en un cántico es muy fácil, pero adorar a Dios en las circunstancias difíciles, ahí es, se necesita mucha humillación, se necesita mucho quebrantamiento para que podamos llegar y humillarnos delante de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Él quiere llevarnos a eso. Esta semana Dios me dio el privilegio de visitar, por ejemplo, una vez más al esposo de la prima Magda, y amigo mío, que tiene un cáncer terminal. Y Magda no estaba en Fort Lauderdale, pero siempre hemos ido los dos. Yo he ido con ella, pero esta semana, ella no estaba. Y Magda me dice que si quisiera ir. Yo le dije: sí, quisiera ir. Porque Dios ha puesto en nosotros esa carga, ese deseo, esa necesidad de acompañarlos, de ministrarlos, de hablarles. Sin embargo, en mi hombre natural, yo no quería ir, porque es una situación humanamente difícil. Llegar a una casa con una tragedia de esa magnitud, porque ahí estamos hablando de una verdadera tragedia, humanamente hablando. Una pareja más o menos de la edad de nosotros, o tal vez un poco más jóvenes, no sé, donde él ya está desahuciado. No hay nada, los médicos no tienen nada que hacer con él. No tiene solución. Simplemente esperar a que llegue el día. Y entrar a ese hogar en esas circunstancias y sentarse uno y compartir con ellos no es fácil. Humanamente cuesta. O sea, uno tal vez por nuestra propia cobardía, pero yo sé que en el Espíritu Dios sí quiere. Entonces, por supuesto que yo sabía que para eso me tenía el Señor. Y Dios, su voluntad era esa. Entonces, yo tengo que decir sí. Y recuerdo que el día que iba a ir, Magda me dijo: voy a llamar a confirmar de que no puedas ir ahora, porque yo le dije: yo te confirmo si puedo ir el jueves. Llamé a Magda y le dije: llama a ver si me pueden recibir. Pero mientras Magda llamaba y me volvía a llamar, yo decía para mis adentros: bueno, por un lado decía, ojalá que de pronto no pueda. Además que estaba cansado, bien cansado, con muchas cosas. En la carne decía: ojalá pues que no. Pero en el espíritu decía: Señor, haz tu voluntad, Señor, oraba por ellos. Entonces había esa contradicción. Al rato Magda no me llamó, entonces yo la llamé. Me dijo: sí. Acaban de decir que sí, que claro. Porque inicialmente era que le dijo que quién sabe, le dijo la esposa, porque en el día habían ido donde unos médicos, habían hecho unos exámenes y él estaba exhausto, estaba cansado, que quién sabe, estaba dormido. Entonces iba a confirmar y por eso yo decía: bueno, lo más probable es que digan que no.
Pero cuando me llamó y me dijo que Mario había dicho que sí, que claro que fuera, que quería que fuera, dije, bueno, amén, gloria a Dios. Pero hermanos, mire, les confieso que yendo en el carro hacia esa casa yo oraba mucho, porque había una contradicción. Yo decía, Señor, yo sé que yo no puedo hacer nada, yo sé que yo nada puedo decir, yo sé que en mí no consiste nada, pero yo voy por obediencia, yo sé que tú tienes algo, yo sé que tú los amas, porque además Él nos ha dejado experimentar ese amor en nosotros, esa carga. Y recuerdo cuando me estacionó al frente de su casa, antes de bajarme del carro, lloré y estaba en mi cuerpo, me sentía como blandito, como cansado, como sin fuerzas. Y yo ni sabía qué iba a hacer, qué iba a hablar, qué iba a decir. Pero dije, Señor, solo tú puedes hacer las cosas. Yo solamente, heme aquí, le dije. Y entré a su casa y empecé a compartir. Llegué como a las 7:15 de la noche. Empezamos a compartir y creo que salí casi a las 11 de la noche. Y yo pude ver cómo Dios, el cansancio se me quitó. Me sentí con energías, me sentí con fuerzas, me sentí con gozo. Sentí la presencia de Dios. Pero lo mejor de todo es que en medio de esa circunstancia, el Espíritu, el Señor, me llevó en toda esa noche a ministrarles, a decirles, miren, tenemos que darle gracias a Dios. Tienes que darle gracias a Dios. Tenemos que exaltar a Dios. Tenemos que reconocer la grandeza de Dios en medio de estas circunstancias. Tenemos que alabarlo. Tenemos que declarar victoria. Tenemos que entender de que Dios está haciendo algo aunque no entendamos, y que Dios lo está haciendo porque los ama, y que Dios tiene algo tremendo para ustedes, y que en medio de estas circunstancias hay algo grande. Y esas cosas me llevó el Espíritu. Imagínate uno hablarle así a una persona que está ya muriéndose, sin solución. Ni yo lo entendía. Pero era el Espíritu llevándome a ministrarle cómo Dios los ama y cómo Dios está en medio de todo esto, aún de ese quebrantamiento tan grande. Y fue algo hermoso porque yo pude sentir la presencia de Dios. Yo pude ver cómo Dios hizo cosas. No sé qué tanto, pero Dios solo sabe. Pero yo sé que hay algo ahí, algo grande, algo poderoso. Y yo le doy gracias a Dios por haberme dado ese privilegio de haber dedicado ese tiempo. Y yo salí muy gozoso de esas casas. Después de que al llegar no tenía ni fuerzas para entrar. Pero ahí en esas cosas uno puede ver y entender cómo Dios es grande, cómo Dios es soberano y cómo Dios tiene unos caminos muy altos y unos pensamientos muy altos que nosotros no podemos entender. Por eso, lo peor que nosotros podemos hacer como hijos de Dios es murmurar, es quejarnos, es rechazar, es renegar, es buscar evasiones, buscar nosotros solucionar las cosas a nuestra forma, nuestra manera, buscar las soluciones con nuestras fuerzas, porque sabemos que si Dios está haciendo las obras en nosotros, dice la Biblia que en Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, las buenas obras que Dios tiene preparadas para nosotros no significa que todas son buenas a la manera de nosotros buenas. Todas las obras de Dios son buenas porque todas cumplen un propósito. Pero a lo mejor algunas de esas obras para nosotros no parecen buenas. Y muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué a mí me pasa esto? ¿Y por qué me toca esto? ¿Y por qué sucede esto? ¿Y por qué a los demás no y a mí sí? Y podemos cuestionar muchas cosas. Pero como hijos de Dios, no debemos hacerlo. Debemos reconocer en todas las cosas, Señor. Nuestro corazón debe humillarse, debe ir delante de Dios y decir, Señor, gracias. Tú sabes lo que estás haciendo, aunque no entendamos, aunque no sepamos. Es porque necesitamos los problemas, necesitamos las circunstancias. Muchas veces, por ejemplo, yo veo en la vida matrimonial muchos conflictos y muchas decepciones y muchas frustraciones. Pero desde hace años el Señor me mostró que aún, por ejemplo, la vida matrimonial es parte del trato de Dios para nosotros. Es muy diferente un matrimonio de un hijo de Dios que un matrimonio del mundo. En el mundo, el matrimonio, uno se casa demandando, esperando, exigiendo cosas. Y si esas cosas no las recibimos, pues buscamos solución. Y si es necesario cambiar la persona, la cambiamos. Porque esa persona simplemente no nos sirvió, no era la persona que yo quería. Y esa es la manera del mundo. Pero en el Señor, cuando el Señor nos une, no debemos de esperar el matrimonio que la persona sea la mujer perfecta, el hombre perfecto, sino que debemos de orar y decir, Señor, si esta es la persona que tú tienes para mí, ese es el hombre, la mujer perfecta que tú tienes para mí, y si esa persona te trae quebrantamiento, te trae sufrimiento y te trae conflictos y situaciones difíciles, pues es porque Dios aún en eso está de por medio. Es porque necesitamos humillarnos. Necesitamos, por eso la Biblia dice que amemos, dice a los varones, amemos a nuestras esposas, y no dice siempre y cuando ellas sean sumisas, o siempre y cuando ellas sean cariñosas, o siempre y cuando ellas te den gusto. No dice nada de eso. Dice, amemos a nuestras esposas. Así como Cristo amó a su iglesia y dio su vida por ella. Cristo amó su iglesia y dio su vida por ella, una iglesia imperfecta, una iglesia pecadora, una iglesia rebelde, una iglesia con muchos problemas, y así Jesús la amó y dio su vida por ella. Y Dios dice a nosotros, amemos a nuestras esposas. Y lo mismo Dios quiere que las esposas nos amen a nosotros. Y no si somos buenos maridos, si somos responsables, si somos como ellas quieren que seamos. Todos esos argumentos son argumentos del mundo. En el Señor tenemos que saber que nuestras demandas están mucho más elevadas y mucho más altas que cualquier cosa humana. Nosotros debemos de vivir una vida sobrenatural, por encima de la lógica. Por eso es un error pensar que el matrimonio es una conveniencia. Si me conviene, si me parece, estoy de acuerdo, si cumple los requisitos y no los cumple. Nosotros tenemos para todo que orar, ir a Dios y decir, Señor, esta es la esposa, este es el marido que tú tienes para mí, es tu voluntad, y punto. Él es el que nos tiene que decir. No es tu análisis, tus emociones o tus preferencias, sino la voluntad de Dios. Y por eso nosotros debemos someternos a lo que Dios nos diga. Dios debe ser nuestra guianza en todo. Muchas veces Dios nos va a llevar a tomar decisiones que son contrarias a nuestros deseos, pero eso es lo que determina de que realmente seamos hijos de Dios, si estamos dispuestos a someternos a Él en todo.
aunque no nos guste, aunque estemos en desacuerdo. Por ejemplo, Jesús cuando estuvo en la tierra, él como hombre, él no quería ir al Calvario, él no quería ser crucificado. ¿Quién quiere hacer eso? ¿Quién quiere vivir eso? Nadie. Pero él sabía que esa era parte de las obras, parte muy importante de los planes y las obras y el propósito de Dios. Por lo tanto, cuando Pedro le dice: Señor, no permitamos que te agarren, no permitamos que te crucifiquen, eso sonó lógico. Bueno, pero Jesús lo reprende a Satanás y le dice a Pedro: mira, tú estás pensando como hombre, no estás pensando como Dios. Porque cada uno de nosotros Dios tiene unas obras. Y repito, esas obras no necesariamente son las obras que tú quieres y como a ti te gustan. Dios, la persona con la que nosotros nos casemos o Dios tenga para nosotros, debe ser la persona que Dios tiene para ser la compañera o el compañero de nosotros para el propósito de Dios. Eso es lo más importante. Por eso tenemos que orar: Señor, esta es la persona que tú tienes para tu propósito, para mi vida. Y en esa misma medida es que vamos a comenzar a ver más a Dios, conocer más a Dios, a ser más espirituales, y así podemos ir creciendo más en el reino de Dios. Y se va cumpliendo el plan de Dios en nuestra vida. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a humillarnos. Tenemos que estar dispuestos a someternos. Tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Dios quiere, aunque no nos complazca a nosotros. Por eso no hay casualidad en nosotros, en la vida. Necesitamos reconocer en todo momento la soberanía de Dios. Necesitamos en todo momento ir a Dios para ser guiados por Él en todo. Que el Señor sea nuestra dirección. No debemos tomar decisiones en nuestra vida por las emociones, ni por nuestro análisis, ni conveniencia personal. En todo debemos orar como hijos de Dios. Porque si no lo hacemos, ¿sabes a qué nos vamos a enfrentar? A más quebrantamiento. Si tú eres de los que te da por no, yo voy a tomar esta decisión porque a mí me parece que es bueno y me gusta y es lo que yo quiero. Y si no es lo de Dios, esa decisión que tú tomes va a traer más quebrantamiento a tu vida y más problemas a tu vida. Porque el trato de Dios va a ser más grande para poder doblegarte más y enderezarte más lo que tú has torcido. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando el llamado de Abraham, cuando Dios llamó a Abraham, fíjate, la vida de Abraham fue una vida muy simple. La vida de Abraham era esperar, Abraham tenía que esperar a que Dios le dijera qué hacer y a dónde ir. Y si Dios no le decía nada, él tenía que esperar, quedarse quieto. Y ese fue el gran padre de la fe. Y Abraham no hizo grandes cosas, él no hizo un gran ministerio, él no levantó una iglesia, él no llevó a cabo una gran obra, simplemente fue un hombre que tenía que ser dirigido siempre y en todo por Dios, el Dios invisible. Pero las pocas veces o las veces que Abraham tomó sus decisiones sin que sean las de Dios, tuvo que pagar consecuencias serias. Tuvo quebrantamientos. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que terminó negando a su propia esposa, diciendo que su esposa era su hermana y no su esposa, porque temía que lo fueran a matar a él y fuera a perder la vida. Fíjate hasta dónde llegó Abraham. Y el faraón se llevó la esposa de él al palacio a pasarla a su esposa, y él sabía. Imagínate cuánto sufrimiento pudo haber tenido Abraham sabiendo que su esposa estaba en el palacio y que el rey, que el faraón, el rey iba a hacerla su esposa. Me imagino esas noches que pudo haber tenido ese hombre, ese sufrimiento, ese quebrantamiento.
Y todo por tomar decisiones a su manera. Y no haber consultado y haber esperado en el Señor y haberse dejado guiar por Él. Por ejemplo, el nacimiento de Ismael fue una consecuencia también de una decisión no dirigida por Dios, con buena intención, con buenos deseos, aún pensando que de esa forma iban a ayudarle a Dios, con buenas intenciones. Y las consecuencias de ese error todavía hoy las estamos sufriendo. El pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, todavía hoy las está padeciendo. Está pagando, está siendo quebrantado por ese error que cometió Abraham y Sara. Entonces, sí, podemos tomar muchas decisiones a nuestra manera y con la mejor intención y en nuestras emociones y con nuestros criterios. Pero entre más cabeciduros seamos, entre menos tengamos en cuenta a Dios en nuestros caminos, en nuestras decisiones, más consecuencias y más quebrantamiento y más dificultades van a venir a nuestra vida. Pero además van a venir porque Dios nos ama. Abraham sufrió y padeció cada vez que se equivocaba, pero porque Dios lo ama y porque Dios al final lo llevó a donde lo tiene que llevar. La cosa es que somos nosotros los que hacemos el camino más difícil para nosotros mismos, por nuestra terquedad, por nuestra por nuestra carnalidad, por nuestras emociones. Por eso Dios, como un padre, nos dice a los hijos, a nosotros los hijos: mi hijo, obedece, déjate guiar por mí. Consejos, no seas rebelde para que te vaya bien. Es más, lo dice la Biblia, que si nosotros escuchamos los consejos de Dios, nos sometemos a los mandamientos de Dios, nos va a ir bien y todo prosperará. Pero cuando nosotros no acudimos al Señor, sino que hacemos las cosas a nuestra manera, en nuestra lógica, vamos a tener más padecimientos. Y esos padecimientos van a ser una obra de amor de Dios hacia nosotros, para poder llevarnos, si no lo hicimos por las buenas, nos va a llevar por las malas. Como un padre o un hijo que disciplina. Si tú tienes tu hijo y ves que tu hijo, tú lo aconsejas porque lo amas, tú lo guías porque lo amas, pero tu hijo es cabeciduro, quiere las cosas a su manera, en su rebeldía, y tú eres un padre que lo amas y tú te das cuenta que está yendo por mal camino, ¿qué vas a hacer tú como padre? Lo vas a disciplinar. Y la disciplina trae sufrimiento, trae quebrantamiento, trae dolor. Y tal vez el hijo en ese momento no va a entender y va a decir: es que mi papá no me quiere. Yo recuerdo cuando yo era niño, era joven, mi padre era bastante estricto. Y yo tenía unos primos que los padres de ellos eran bastante liberales. Ellos nunca los padres les ponían problema para nada, ellos hacían lo que querían. Y cuando mi padre me castigaba y me hacía sufrir, yo pensaba en ellos y decía: pero es que yo quisiera tener un padre como el de mis primos, que los ama tanto y papá no me quiere. Porque uno cuando es hijo, uno piensa así, uno cree que es que el papá y uno no lo quiere. Pero ya cuando uno crece se da cuenta, y la Biblia lo dice: el padre que ama a su hijo lo disciplina y lo azota si es necesario, porque lo ama. Y Dios necesita disciplinarnos si es necesario. Por eso es tan importante que nosotros reconozcamos. Ahora, no siempre el quebrantamiento viene por nuestra rebeldía.
Por ejemplo, vemos el caso de Job. Job era un hombre, dice la Biblia, que era un hombre temeroso de Dios, un hombre justo, un hombre recto delante de Dios. Sin embargo, Dios produce en Job una cantidad de quebrantamiento y sufrimiento que todos sabemos, no porque Job fuera un hombre rebelde, sino porque Dios tenía el propósito de que no solamente Job fuera un hombre justo y recto delante de Dios, sino que Job pudiera verlo a él y pudiera humillarse y reconocer y adorarlo a él de verdad. Por eso en la Biblia, por ejemplo, en Job capítulo 1, versículo, creo que es 18, dice: entonces Job, a quien el Señor conocía por su paciencia, se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Job adora a Dios en momentos de mucho quebrantamiento. Y ahí es cuando realmente un hijo de Dios puede saber lo que es la adoración, la verdadera adoración. Por eso no siempre es por nuestra rebeldía, no siempre es por nuestra desobediencia, pero también muchas veces Dios tiene que hacer cosas en nosotros para que nosotros podamos llegar a ese crecimiento, a esa estatura del varón perfecto, para que Cristo sea más formado en nosotros, para que nosotros podamos ver cada día más al Señor. Yo, por ejemplo, en mi vida matrimonial muchas veces le he preguntado al Señor, Señor, ¿y por qué esto? Y a veces he cuestionado. Yo creo que me imagino mi esposa también. Pero siempre a lo último el Señor me ha llevado a lo mismo. Porque yo recuerdo que cuando yo conocí al Señor, ya estaba casado con mi esposa. Pero hubiera podido pasar de que el Señor, ella no hubiera conocido al Señor, ella se hubiera separado de mí, me hubiera dejado. Es más, hubo esa buena posibilidad de que pasara. Sin embargo, no sucedió así. Dios trajo a mi esposa a sus caminos y nos unió. Yo diría que ahí es cuando realmente venimos a estar casados en el Señor. Porque antes estábamos casados por la religión o por la tradición de los hombres o por la ley. Pero ahí es cuando realmente fue Dios el que nos unió en matrimonio. Porque recuerdo que ella me amenazó con divorciarse cuando yo conocí al Señor y la cosa estaba seria. Y si ella no hubiera conocido al Señor, yo estoy casi seguro de que ella me hubiera dejado. Y yo no hice nada. Humanamente no hice nada para evitarlo. Yo simplemente, cuando eso sucedió en mi vida, yo recuerdo que yo me postré, me humillé delante de Dios y le dije, Señor, y lloré con lágrimas. Y le dije, Señor, no entiendo, le dije yo, no entiendo. No entiendo porque, le decía yo, Señor, no entiendo porque yo entiendo que tú no quieres el divorcio. Pero si ahora en este momento me pones a escoger entre tú y mi esposa, y tengo que escoger, no me das otra opción, te escojo a ti. Y fue muy doloroso, con mucho quebrantamiento y llorando. Y eso me llevó a humillarme, a quebrantarme delante de Dios. Pero al mismo tiempo, Dios, al final, su decisión y su soberanía fue que ella los conociera y fuera mi esposa y fuera mi compañera y camináramos juntos en este andar del Señor. Eso no quiere decir que siempre ha sido color de rosas, porque ella ha sido muy fácil, pero yo no he sido fácil. Sin embargo, cada vez que tenemos situaciones así difíciles, pues igual tenemos que ir, yo tengo que ir al Señor, ella tiene que ir al Señor. Y hay momentos en que hay diferencias, pero yo tengo que vivir
lo que dice Jesús en su palabra. Tengo que vivir que aún en medio de cosas que yo no quisiera, yo pueda sentir que la amo. Porque en la carne hay momentos en que uno dice, no, es que no siento ni que la quiero, no la quiero ni ver. ¿Cierto que puede pasar? Pero si hemos crecido en el Espíritu y si estamos humillados delante del Señor, podemos sentir que aún en medio de ese momento uno la ama. Y Dios quiere eso. Dios quiere llevarnos a crecer día a día, para que cada día se pueda formar más en nosotros. Cada día Él pueda cumplir su propósito en nosotros. Lo mismo con los hijos. Y lo mismo con la iglesia, y lo mismo con el trabajo, y lo mismo con todo. Con la familia. La vida no es fácil. Siempre hay problemas, siempre hay circunstancias, siempre hay cosas. Pero en todo tenemos que reconocer a Dios. Tenemos que darnos cuenta que Dios está ahí, que Dios tiene un propósito, que Dios está haciendo una obra. Por eso tenemos que adorarlo y tenemos que darle gracias y tenemos que exaltarlo en todo momento. Amén.